Hola gente, una disculpa por no subir caps, he estado bastante ocupado con exámenes y demás y a modo de disculpa hoy les traigo cap 5,6, 7, 8, 9, 10 y 11 sin más que decir comencemos cap 5. Estaba por encima de su cabeza. Tacha eso, la situación estaba tan lejos de su cabeza que la única forma apropiada de describir la situación en la que se encontraba era snafu. Sí, tan malo. En el momento en que dejó al pequeño Harry solo con la televisión, se dirigió a su habitación y convocó a Fukesaku y Shime y rápidamente les hizo saber lo que estaba pasando. Pasaron unos momentos contemplando la nueva información antes de hablar. Dios mío, qué desastre. Hiciste lo correcto al no matar a ese anciano. Dios sabe que no necesitamos una sociedad entera con este tipo de poderes en nuestras cabezas. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto no es algo que realmente sepa cómo manejar. Quiero decir, con Madare todos sabían que él era el malo. Incluso con todas sus manipulaciones y secretos, eso era una cosa, todos lo teníamos claro. Aquí, bueno, este tipo hace que Madare parezca un niño pequeño en comparación. Tiene toda una civilización llena de personas con el poder de torcer la realidad a su entera disposición. No estoy muy seguro de cómo debo hacer esto. Realmente no era adecuado para esto. En lo que Naruto era bueno era en apresurarse, golpear al malo y luego salvar el día. Tratar de detener a una persona que básicamente tenía un mundo entero en sus manos, sin que nadie lo supiera, era un tipo de batalla completamente diferente, una en la que Naruto no tenía experiencia. Era manipulación en su mejor nivel. Y parecía que él no era el único que pensaba eso. Bueno, realmente no tienes demasiada experiencia con este tipo de cosas, no importa cuánto hayas aprendido a lo largo de los años, apenas tienes experiencia en el arte sutil de la manipulación, que es lo que requiere la situación. Y tampoco es algo que puedas aprender en unas pocas semanas. Se necesita un tiempo que aparentemente no tenemos. Hizo una pausa para tomar aire. Lo primero, y quiero decir lo primero que debes hacer, es establecer algún tipo de lugar seguro, en algún lugar donde este hombre no pueda encontrarte si es tan peligroso como dices que es. Es algo bueno que tenemos al menos un mes para prepararnos antes de que este hombre se entere de lo que estamos haciendo. Un mes realmente era todo lo que tenían, fue cuando se programó el juicio de los Deathly. La razón por la que se había retrasado hasta ahora era por la nueva evidencia que incriminaba a la hermana de Vernon, Marge. Parecía que toda la familia estaba hecha un lío. Este mes era una ventana llamada oportunidad que necesitaban porque cuando ocurriera el juicio, Dumbledore sabría que algo estaba pasando y vendría a investigar. Naruto realmente había tenido suerte con ese ataque que aterrizó sobre el anciano. Si hubiera esperado ese tipo de velocidad de él, podría haber ido en una dirección completamente diferente, sin importar la edad que tuviera el hombre. Honestamente, estoy tentado de tomar al niño y dejar esta dimensión por completo y espero que aterricemos en una mejor. Los sapos se miraron entre sí con nerviosismo y las campanas de advertencia sonaron automáticamente en la cabeza de Naruto. La única vez que alguien tenía esa mirada era cuando le ocultaban algo. ¿Hay algún problema? Fukesaku se aclaró la garganta antes de hablar. Bueno, hubo algo que olvidamos decirte cuando usaste ese Yatsu para venir a este mundo. Había una razón por la que no se había usado con más frecuencia además del hecho de que era un secreto muy bien guardado. Y la razón es: ese Yatsu solo se puede usar una vez cada 100 años. Una pausa. Así que quieres decirme que estoy atrapado en un mundo básicamente dirigido por un megalómano poderoso, demente y que no tengo forma de irme. Otra pausa. Sí, eso es básicamente lo que te estamos diciendo. Mierda. Besos. Así que eso es todo, establecemos algunos sellos de seguridad y esperamos lo mejor. No, eso no es lo que dije. Vamos a poner los sellos para defendernos y escondernos por completo. Ni siquiera este viejo podrá encontrarnos. Habían ideado un plan para comprar más tiempo, pero Naruto no estaba seguro de que funcionara. El plan era encontrar una parcela de tierra sin usar,
con suerte un área cubierta de hierba que tuviera millas de área abierta para que pudieran usarla para cualquier propósito que pudieran necesitar, y cubrirla con focas para tener 4 propósitos principales: defender, borrar, manipular y transportar. La primera razón era obvia: necesitaban tener un lugar que pudiera resistir los ataques y alertarlos en caso de asedio. La segunda razón: para borrar la parcela de tierra, literalmente, de la existencia. Necesitaban poder ocultarse hasta el momento necesario, y qué mejor manera de ocultar algo que borrar su existencia de la misma tierra, escondiéndola en una dimensión de creación propia de los sapos. Realmente no lo estaban borrando de la existencia, sino que estaban tomando la idea básica del pergamino y el kunai y explotando de una manera ridícula. Como sellar un kunai en un pergamino usando sellos, en cambio, iban a sellarse a sí mismos en su propia dimensión de bolsillo. Aquí es donde entra en juego el tercer propósito: la manipulación de la dimensión de bolsillo. Necesitaban asegurarse de tener lo esencial para vivir en una dimensión de su propia creación: aire, agua, comida, etc. Los sellos para el aspecto de manipulación les permitirían hacer más agua y aire hasta que tuvieran suficiente para vivir. Y aquí es donde entra en juego el último aspecto. Incluso para obtener el aire y el agua, primero necesitaban que estuviera allí en primer lugar, para aprovecharlo más. Los sellos les permitirían transportar cualquier cosa que necesitaran a este pequeño bolsillo desde cualquier parte del mundo, incluso por aire y agua, o transportarse a sí mismos a donde quisieran. Una vez que esto se solucionaba, podían transportar alimentos desde donde los necesitaran u otros artículos, como ropa, libros o cualquier cosa por el estilo. Las dos últimas cosas que proporcionó el aspecto de defensa y transporte fue la capacidad de ocultar cualquier cosa y la capacidad de estar instantáneamente en cualquier lugar que desee. La idea se basó en el Iraisin, en el sentido de que donde quiera que se ubicaran los kunai, ahí es donde terminarías. El segundo aspecto de la defensa era su capacidad para ocultar cualquier cosa. No se podía localizar nada en el área de protección, que era lo que necesitaban si la información que Naruto había obtenido de la mente del anciano era precisa. Harry tenía muchos hechizos que podían rastrear sus movimientos en casi cualquier parte del mundo y no querían que los encontraran. Había sorprendido a Naruto que a los sapos se les hubiera ocurrido esta idea dentro de los 30 minutos de escuchar la situación en la que se había metido. Uno de los problemas que surgieron fue dónde iban a encontrar toda la tierra que necesitaban para que esto sucediera, y como nadie se iba a dar cuenta de que un pedazo gigante de tierra estaba desapareciendo. Fukesaku solo sonrió diciendo que él se encargaría de eso. El único otro problema era que aún necesitaban decirle a Harry lo que estaba pasando, o mejor dicho, que él era diferente. No quería abrumar al niño con toda esta información, pero con el consejo de Shime, cuya madre interior había resurgido, decidió que ahora le contaría sobre la magia de este mundo. Luego esperar un poco, preferiblemente después de que la información haya asimilado, para contarle lo que iban a hacer después del juicio. Solo una pregunta. Sí. Todo esto parece extremadamente complicado. Los sellos por sí solos suenan como si llevaría meses establecerlos, sin mencionar la cantidad de chakra que esto requerirá. ¿Cómo vamos a configurar todo esto en un mes? Fukesaku solo se rió entre dientes. Ahí es donde entras tú, muchacho. 2020. Para Harry, la última semana había sido la mejor que había tenido en toda su vida. Sin desliz, sin tareas hasta el momento, podía ver dibujos animados, podía dormir en una cama real. La lista continuaba. ¿Mencionó que pudo ver dibujos animados? A pesar de que se vio obligado a hacerlo en la casa de los Dursley, honestamente disfrutaba cocinar. Entonces, una mañana, cuando Naruto se estaba preparando para preparar el desayuno, le preguntó en voz baja si estaba bien, si podía cocinar algunas de las comidas. Naruto se mostró un poco escéptico al principio, pero estuvo de acuerdo siempre que estuviera allí para supervisar. A pesar de que todavía no conocía muy bien a Naruto, podía decir que el hombre era una buena persona que obviamente se preocupaba por él de alguna manera. Era algo a lo que realmente podía acostumbrarse. Y aunque era un niño, podía darse cuenta de algunas cosas que la mayoría de los niños no,
como la mirada solemne en el rostro de Naruto cada vez que lo miraba. No era algo que realmente se notara, pero Harry había adquirido algunas habilidades viviendo con los Dursley. Realmente no quería decir nada, en caso de que estropeara la poca estabilidad que estaban ganando en la casa, pero parecía que era una conversación destinada a suceder, así que cuando Naruto se acercó a él, su rostro se puso serio. Frunció el ceño, sabía que algo andaba mal. Tenemos que hablar, Harry. Cap 6. Harry no había tomado muy bien las noticias sobre su familia y lo que él era. Pasó los siguientes 2 días escondido en su habitación, saliendo solo para comer o para usar el baño. Las comidas eran incómodas y tensas en el mejor de los casos, y Naruto realmente no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Nunca había tratado realmente con niños antes, al menos, no cuidándolos así. Como no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer, hizo lo que mejor sabía hacer. Entró en la situación sin absolutamente ningún plan en la mano, solo su ridícula suerte y una cabeza dura. Llamó suavemente a la puerta de Harry pidiendo que entrara, pero no obtuvo respuesta. Empujó lentamente la puerta para abrirla y encontró a Harry acostado boca abajo sobre su almohada, aparentemente ignorando la presencia de Naruto. Suspiró antes de moverse para sentarse en el borde de la cama sin hablar, solo mirando al frente perdido en sus recuerdos. Pasó un rato antes de que alguno de ellos hablara, y cuando ambos escucharon a alguien hablar, Naruto no se sorprendió en lo más mínimo de que viniera de él. Sabes, cuando vine aquí, no esperaba encontrar nada que realmente me mantuviera aquí. Realmente solo estaba buscando una manera de pasar el tiempo hasta mis últimos días. Honestamente, pensé que habría estado solo el resto de mi vida, pero, de nuevo, si mis viejos amigos me escucharan decir eso, probablemente recibiría un puñetazo en la cabeza. Harry, que no se había movido ni una vez desde que estaban en la misma habitación, giró la cabeza muy levemente, para escuchar mejor o simplemente para estar más cómodo. Naruto no estaba seguro, pero le dio un poco de incentivo para seguir hablando. Cuando te miro, tus ojos me recuerdan a uno de mis viejos amigos. Ella siempre tuvo un poco de temperamento, pero era muy amable y siempre quería mejorar para sus amigos. Supongo que por eso se convirtió en médico. Pero nunca pude estar seguro. Tus ojos, aunque del mismo color que los de ella, también me recuerdan a mi otro amigo. Siempre estuvo solo cuando era niño, nunca tuvo a nadie, y fue difícil para él. Cuando lo conocí estaba en un mal lugar, pero logré sacarlo de su oscuridad y se convirtió en uno de mis mejores amigos. ¿Sabes por qué te estoy contando todo esto, Harry? Harry, quien en este punto se había girado completamente para mirarlo a la cara para escuchar, negó con la cabeza. Es porque también estabas en un mal lugar y me recuerdas a algunos de mis viejos amigos. También me recuerdas a mí cuando era niño. Nunca fui querido por mi ciudad natal, al menos no por la mayoría, pero tenía gente que me ayudó, y eso es lo que quise darte cuando te vi por primera vez. Lo que dije el otro día sobre tus padres, no me dejaste terminar. Harry comenzó con eso. Había salido corriendo de la habitación cuando escuchó que sus padres habían muerto porque un loco lo perseguía. No quería escuchar más acerca de cómo sus padres habían muerto por su culpa. Ese hombre te perseguía y estaba decidido a matarte, pero tus padres te amaban. Te amaban lo suficiente como para morir por ti cuando no tenían que hacerlo porque querían que vivieras. Es por eso que sobreviviste esa noche. La magia persiste en ti en este mismo momento, no importa lo que pase, todavía hacen todo lo posible para ayudar a protegerte de cualquier daño. Era verdad, tenía que ser verdad. Esas horribles noches después de que Vernon se hubiera enfadado o Petunia hubiera sido vengativa y él hubiera sido lastimado por eso, recordó cómo deseaba que el dolor se desvaneciera, cómo deseaba que el dolor desapareciera. Recordó haberse quedado dormido con el calor relajante como el abrazo de una madre y despertarse al día siguiente sin la peor de las heridas y moretones. En ese momento, no podía explicarlo, pero ahora tenía sentido, y no pudo evitar sentirse mal por la forma en que había estado actuando en los últimos días. Estaba a punto de disculparse, pero fue detenido por un solo dedo en el aire.
Naruto lo miró antes de reírse suavemente. Está bien, Harry, no tienes que disculparte, y entiendo cómo te sentías. Hizo una pausa por un momento para observar al joven antes de volver a hablar. ¿Hay algo que quieras preguntar? Harry miró hacia abajo por un momento antes de mirar hacia arriba con un ligero rubor manchando su rostro. ¿Puedes contarme más sobre mis padres o tus amigos? Esa pregunta trajo una sonrisa al rostro de Naruto que casi iluminó toda la habitación. Estaría feliz de... XXXXX. Había sido un mes bastante estresante para Naruto, teniendo que tener todo listo en tan poco tiempo que tenía. Convocar al Kaijunsin no fue un problema, lo había estado haciendo durante años y no habían tenido problemas para encontrar un lugar absolutamente perfecto para lo que necesitaban. El problema era que los sellos necesarios para lograr esto eran de un nivel completamente diferente con el que Naruto nunca había tenido que lidiar. Ni siquiera los sellos necesarios para el salto de dimensión que había hecho no habían requerido el nivel necesario de precisión y habilidad que Naruto no estaba seguro de tener. Sin embargo, en realidad no tenía muchas opciones. O lo hacía o lidiaba con un megalómano loco antes de que estuviera casi listo. Entonces, con esa mentalidad, Naruto lo había hecho sorprendentemente bien, tener a Fukesaku allí lo había ayudado inmensamente. Les tomó 3 semanas, incluso con la ayuda de Kaijunsin, pero terminaron con tiempo suficiente para contratar a un abogado para el próximo juicio. El único otro problema con los sellos era el drenaje de chakra que Naruto había sufrido cuando llegó el momento de activar los sellos. Tanto él como Fukesaku habían subestimado la cantidad de energía necesaria para activar la matriz de sellos y, al verter su chakra en los personajes, por primera vez en años, Naruto experimentó un caso extremo de agotamiento de chakra. Le costó mucho tratar de explicarle a Harry por qué estaba tan pálido y al borde de la inconsciencia, sin mencionar por qué durmió todo el día siguiente y hasta bien entrada la noche. Hablando de Harry, ambos se habían vuelto bastante cercanos en el mes que estuvieron juntos. Todas las noches, Naruto le contaba historias sobre sus padres que había obtenido de la mente del anciano, o sobre sus amigos y su antiguo hogar. Por supuesto, lo embelleció un poco, no del todo listo para revelar el secreto de que él era un ninja y venía de otro mundo, pero parecía que Harry había disfrutado las diversas historias sobre sus amigos. Por supuesto, quería saber más sobre sus padres antes que nada, incluso si Naruto no tenía mucho que contar. Sin embargo, había sido suficiente para el joven y se habían vuelto más cercanos por eso, aunque no todo había sido bueno para Harry. Resulta que el niño tenía más problemas de los que había pensado originalmente. No había tenido ninguna de sus inyecciones, su vista era terrible debido a una combinación de su horrible tratamiento, la genética y el hecho de que sus anteojos tenían la graduación incorrecta no ayudó. Harry dijo que los Dursley los habían conseguido en una venta de garaje. Naruto necesitó un poco de autocontrol para no romper algo, pero no quería asustar a Harry o al médico que le estaba haciendo el examen físico a Harry. Se descubrió que tenía una conmoción cerebral hace un tiempo, pero aparte de eso, todo lo que había ahora era un poco de moretones y desnutrición que se mostraban en la debilidad de sus huesos. Lo habían puesto en una dieta muy específica que, con el tiempo, lo ayudaría a fortalecer sus huesos y ayudaría a que su altura aumentara hasta el punto en que alcanzaría a su grupo de edad en unos pocos años. La policía, como dijeron, enviaba a alguien una vez a la semana para asegurarse de que Harry estaba bien, pero también para obtener información sobre lo que sucedía en la casa de los Dursley. Por lo general, era un trabajador social quien venía, y normalmente preguntaban cómo era un día normal en la casa de los Dursley. Harry lo describió lo mejor que pudo, lo que significaba que solo dijo que él hacía todas las tareas del hogar, cocinar, limpiar, cuidar el jardín y recibir castigos cuando no terminaba a tiempo. Se había callado cuando le pidieron más detalles, así que decidieron dejarlo así. Después de que se fueron, casi siempre, había un estado de ánimo melancólico en la casa. La conversación sobre el tiempo que Harry pasó en la casa del número 4 le traía malos recuerdos, pero siendo un niño pequeño se recuperó rápidamente, corriendo de un lado a otro. El patio trasero o jugando con algunos de los juguetes que Naruto le había comprado.
No le dolía que Naruto también fuera su guardián en este momento. Y aunque no esperaba que el juicio llegara a fin de mes, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. ¿Y si dejaban ir a los Desley y él tenía que volver con ellos? Había sido algo que había estado rondando por sus pensamientos unos días antes del día del juicio real, pero Naruto desterró esos pensamientos con solo unas pocas palabras. Sí, por algún milagro, salen de esto sin ir a la cárcel, tendrán que pasar por mí para recuperarte, y no me doy por vencido en algo tan importante como esto, incluso si es el último. Lo que sea que haga, te mantendré alejado de esas personas. Es una promesa. Con la cantidad de convicción en esas palabras, Harry no pudo evitar creerle. Incluso si las cosas salían para peor, recordaría este mes como el mejor de su vida, y estaba bien con eso. 2020. Era una multitud mucho más grande de lo que esperaban Naruto o Harry. Parece que se había corrido la voz de que la familia perfecta conocida como los Desley le había hecho muchas cosas horribles a su sobrino. Pero lo más sorprendente fue que Marge Desley, la hermana de Vernon, no solo era parte de una organización ilegal de cría y peleas de perros, sino que Vernon había estado robando dinero de su compañía durante años y nadie se había dado cuenta. Naruto no estaba realmente sorprendido por eso, con la forma en que el hombre podía dejar la comida, era una maravilla como no se habían arruinado solo por el gasto de la comida. Afortunadamente, el juicio de Marge se había llevado a cabo a principios de esa semana, por lo que Harry no tuvo que lidiar con eso. Ella había sido sentenciada a 10 años de prisión por eso. Mientras se dirigían a la sala del tribunal, Harry se estaba poniendo cada vez más nervioso, todo era una experiencia tan diferente y casi abrumadora para él. Se acercó a Naruto en busca de un poco de consuelo, o tanto como iba a conseguir en este entorno. Una mano se posó sobre su cabeza, atrayendo su atención hacia Naruto, quien lo miraba con preocupación en sus ojos. Respiró hondo y asintió hacia el hombre mayor, estabilizando sus nervios ya agotados. Se dispusieron a tomar asiento, pero por el rabillo del ojo, un pequeño destello captó la atención de Naruto. Cuando giró la cabeza para ver qué podía ser, su corazón se desplomó ante la vista que se encontró con él. Un tal Albus Dumbledore estaba parado allí en el otro extremo de la habitación, los ojos brillando locamente mientras miraban directamente a los suyos. Mierda. 2020. Esto no va bien. Realmente no lo fue. Después de que el juez entró en la sala y el tribunal procedió con las declaraciones de apertura, una tal Petunia Desley fue llamada al estrado para dar su testimonio sobre lo que había sucedido en la casa. Aquí es donde las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para Naruto y Harry. Cuando comenzó el interrogatorio, Naruto supo de inmediato que algo andaba mal. No había nada malo con las preguntas por decir, pero la forma en que Petunia las respondió y la mirada vidriosa en muchas de las caras de las personas le dijeron que algo estaba pasando. Petunia había respondido en un tono bastante poco convincente que todo estaba bien en la casa de los Desley y que los niños habían estado un poco alborotados ese día. El hecho de que el juez creyera ese pequeño acto, descartando la gran cantidad de evidencia reunida en la casa de los Desley y sin mencionar lo que se reunió en el hospital, fue solo otra señal de alerta para Naruto. No ayudó que el anciano estuviera sentado en la parte trasera de la habitación con una sonrisa bastante espeluznante en su rostro mientras miraba maliciosamente en dirección a Naruto. Mientras la interrogaban, incluso un ciego podría darse cuenta de que estaba mintiendo entre dientes. Con frecuencia miraba con odio en su dirección mientras hablaba, asustando un poco a Harry, pero Naruto dio lo mejor que pudo. Había visto cosas peores. Fue cuando Vernon Desley subió al estrado que Naruto quiso olvidarse de todo, correr y estrangular al hombre. Parecía que ya no le importaba, y comenzó a contarle las cosas horribles que le había hecho a Harry y, sorprendentemente, lo que había hecho con su empresa. Por supuesto, Naruto pudo haber tenido algo que ver con eso, pero ¿quién iba a saber? La cosa era que a nadie parecía importarle realmente, y mientras miraba a su alrededor, incluso más personas parecían tener esa extraña mirada vidriosa en sus ojos. El juez desestimó los testimonios, y al jurado realmente no le importó mientras miraban a lo lejos. Fue muy perturbador,
y Naruto sabía que el anciano estaba haciendo algo para causar esto. Su presencia era demasiada coincidencia y estaba poniendo seriamente nervioso a Naruto, como este hombre literalmente controlaba a casi todos en la habitación. Por algún golpe de suerte hubo un pequeño receso después del testimonio de Vernon. Naruto salió de la habitación con Harry, que se había puesto mortalmente pálido al final de la pequeña diatriba de Vernon. Ni siquiera habían llegado al final del pasillo cuando el mismo señor Sparkle los abordó. «Buen día, señor Uzumaki, joven Harry. Espero que el día haya sido bueno para usted». «Tan bien como podría ser», respondió Naruto con rigidez. Sabía que algo estaba pasando, pero que no lo sabía. «Bien, bien, porque será el último buen día que tendrán en mucho tiempo», dijo, bajando la voz con cada palabra. Los ojos de Naruto estaban muy abiertos mientras escuchaba las divagaciones del anciano. «¿Crees que no conozco mi propia mente lo suficientemente bien como para saber que alguien la ha manipulado? Fue un asunto simple revertir lo que sea que hayas hecho. Estaba listo para asaltar tu pequeña casa y recuperar a Harry por la fuerza, pero tenía curiosidad. Nunca antes había visto una técnica así que te observé. Eras aún más intrigante de lo que podía imaginar. Sin embargo, no eres tan poderoso como yo. Tus ranizas no podrán hacerme frente. No sé qué estabas haciendo con ellos cuando aparentemente desapareciste de la faz de la tierra, pero eres intrascendente para mí. Una vez que termine esta pequeña farsa, te habrás ido y el pequeño Harry volverá a donde estaba antes de que aparecieras. Espero que tu día sea tan bueno como el mío, porque no te quedan muchos». Y con esa pequeña declaración inquietante, Dumbledore hizo su camino de regreso a la sala del tribunal con un ligero rebote en su paso. Tenía que ser una de las cosas más estresantes con las que había tenido que lidiar. Necesitaba ayuda con esto. Un ligero tirón en la pernera de su pantalón llamó su atención hacia el niño pequeño a su izquierda. Si Harry estaba pálido antes, ahora estaba blanco como un fantasma. Los grandes ojos verdes lo miraron con una cantidad enfermiza de miedo, mientras hacía la pregunta silenciosa de qué estaba pasando. Naruto no dijo nada mientras se arrodillaba y atraía al pequeño en un fuerte abrazo como si pudiera protegerlo de los males del mundo. «Te hice una promesa, Harry. No volverás con esa gente. Y siempre cumplo mis promesas». 2020. Regresaron a la sala del tribunal. La gente todavía tenía esa extraña mirada vidriosa en sus ojos. Mientras el anciano miraba con aire de suficiencia, no se dio cuenta de que Naruto tenía su propia pequeña sonrisa en su rostro. «Sigue sonriendo, viejo, no durará». Los procedimientos judiciales continuaron de la misma manera que lo habían hecho durante la última hora, o lo habrían hecho si no fuera por el hecho de que Naruto tenía sapos corriendo por el piso, liberando a las personas de la influencia del anciano. No estaba seguro de que iba a funcionar al principio, pero parecía funcionar como un genjutsu, aunque un genjutsu bastante fuerte, pero una ilusión de todos modos. A medida que más y más personas tomaron conciencia de sí mismas, incluido el juez, las cosas empeoraron. Para los Dursley, eso es. Después de escuchar a cada uno, a pesar de que Dudley era un niño, dio más información que cualquiera de los demás, se concluyó que eran culpables. Los adultos serían sentenciados a cadena perpetua por abuso, negligencia y acoso de un niño y malversación de fondos. El Dursley más joven sería puesto en un orfanato hasta que fuera mayor de edad, ya que su tía ya estaba en la cárcel. Harry, que solo había tenido que responder algunas preguntas, principalmente sobre cómo lo trataban bajo el cuidado de Naruto y a dónde preferiría ir, un orfanato o quedarse con Naruto, inmediatamente dio a conocer su opinión sobre cómo se sentía al quedarse con Naruto. Y a Naruto, que tuvo que responder un poco más de preguntas que a Harry, se le preguntó si quería cuidar de Harry o no. Era algo a lo que había dicho que sí de inmediato, y apenas pudo contener una pequeña risa cuando vio la mirada en el rostro del anciano. Parecía que estaba a punto de estallar una junta. 2020. El juicio, pensó Naruto mientras comenzaban a salir de la sala del tribunal, no había sido tan malo. Podría haber sido peor, pero ese anciano no esperaba que pudiera contrarrestar su técnica de control.
¿Quién dijo que los sapos eran inútiles? Como antes, el anciano los abordó afuera, pero esta vez parecía apopléjico mientras los miraba a los dos con una mirada feroz de odio. ¿Crees que has ganado? No has ganado nada. Recuperaré al chico aunque sea lo último que haga. Con esa última pequeña declaración, lanzó una rápida sucesión de hechizos hacia los dos. Naruto, habiendo sido entrenado para esquivar desde una edad temprana, no tuvo problemas para apartarse del camino, con Harry en sus brazos. Habría contraatacado, pero con el niño temblando en sus brazos, fue un poco perjudicial para esa acción. Para casi todos los hechizos que Naruto esquivó, golpeó a un transeúnte o convirtió algo en otra cosa. Naruto conocía su poder, pero saber y ver eran dos cosas diferentes. Honestamente, lo sorprendió que estas personas tuvieran este tipo de poder y no estuvieran por encima de usarlo para obtener lo que querían. Trató de mantenerse alejado de la gente que, a estas alturas, había comenzado a moverse presa del pánico, mientras esquivaba al anciano. Llamó a algunos Kaijutsu para que sacaran a la gente del camino, y rápidamente salió de la línea de visión del anciano una vez más. Le había sorprendido que pudiera seguirle el ritmo, pero esa técnica de estallido que estaba usando parecía responsable de la velocidad del hombre. Uno de sus clones acababa de aparecer y le envió una imagen diciéndole a un sapo que pidiera ayuda a Fukesaku. Naruto podía tomar al anciano, pero no quería que Harry terminara como las otras personas en los alrededores. Era inquietante lo que les había sucedido. Fueron forzados por el pasillo y hacia la entrada del edificio, el anciano causando caos por donde pasaba, dejando muchas personas heridas a su paso, mientras invocaba llamas de intenso calor para perseguirlos. Irrumpieron a través de las puertas cuando Naruto sintió el tirón familiar de su chakra que indicaba una invocación inversa, mientras él y Harry eran arrastrados por la mitad del mundo, dejando al anciano enfurecido detrás de ellos. Cuando Dumbledore vio desaparecer a la pareja que estaba persiguiendo, no se dio cuenta, mientras desaparecía de regreso a Hogwarts, la gran cantidad de reporteros y cámaras que habían capturado toda la escena, ya que el juicio captó la atención de los reporteros. En su prisa, no se dio cuenta de que acababa de exponer el secreto de la magia al mundo entero, dejándolos frenéticos mientras buscaban tomar el control de la situación que él había causado. 2020. En otra parte del mundo más pacífica, una persona de aspecto bastante extraño que hace unos momentos había estado acostada en una llanura cubierta de hierba bastante grande, se levantó rápidamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba a lo lejos, viendo algo que realmente no estaba allí. Dios mío, los Nargles no estarán contentos con esto. Cap 7. Luna siempre había sido un poco rara, como se diría. Ella solo decía, ¿cuál era la diversión de ser normal? Esa fue una buena pregunta. Sin embargo, no era la única razón por la que ella era rara. Ella podía ver. No necesariamente ver el futuro per se, sino más bien lo que ha sido, lo que es y, en raras ocasiones, lo que podría ser. Nada era seguro con el último. Podía ver todo esto sin una opinión sesgada, lo que significaba que podía ver cosas que la gente no quería ver o no podía ver sin estar naturalmente en sintonía con la Tierra como ella lo estaba. Los Nargles, por ejemplo, no eran algo que se hubiera inventado por capricho. Solo podían ser vistos y oídos si tenías una mente bastante abierta y estabas íntimamente en sintonía con la magia del mundo, o eras un firme creyente en lo increíble. Luna resultó ser ambas cosas. Los Nargles no eran duendes como pensaban quienes creían en ellos. Más bien, eran una extensión de la Tierra misma, su poder hecho real por la necesidad de enseñar y sobrevivir porque, como muchos habían teorizado, la Tierra estaba viva y tenía conciencia. Y como todos los seres sintientes, sentía dolor, y el mal uso de su poder era algo que lo corrompía aún más que lo que los Muggles le habían estado haciendo. La corrupción de su poder provenía de cómo se usaba. Inicialmente, el poder estaba destinado a crear vida y ayudarla a convertirse en algo que debería ser apreciado y celebrado. Pero cuando se usaba para hacer lo contrario, matar, lastimar y destruir, bueno,
tenía un efecto negativo en el planeta mismo, ya que su poder aún estaba ligado a las personas que lo usaban, los llamados usuarios de magia. Realmente no eran diferentes de ninguna de las otras personas que habitaban el planeta, la única diferencia era que tenían la capacidad de absorber naturalmente su energía y canalizarla a través de sus cuerpos sin un pensamiento consciente. Ahora bien, no era imposible que otros hicieran lo mismo, pero sería infinitamente más difícil aprender cómo hacerlo, sin mencionar mucho más peligroso. Realmente era la única diferencia entre ellos y, sin embargo, ambos le hicieron muchas cosas desagradables al planeta que serían casi imposibles de reparar. Las personas sin la capacidad de extraer la energía de forma natural, los muggles, estaban destruyendo el cuerpo mientras que los usuarios de magia, los magos y las brujas, estaban corrompiendo sus poderes poco a poco. Fue solo con el nacimiento de unas pocas personas especiales que mantuvieron la afluencia de energía clara y positiva que venía con sus acciones positivas con sus poderes que evitaron que se derrumbara sobre sí misma. Harry Potter resultó ser una de esas personas. Ser capaz de sobrevivir a la maldición asesina significaba que había algo más que amor como un escudo trabajando allí. La maldición asesina resultó ser el único hechizo que corrompió la tierra más rápido que cualquier otro hechizo oscuro existente, incluso si la maldición era indolora para el cuerpo. Hizo más que simplemente matar a una persona, en la mayoría de los casos, literalmente enviaba el alma directamente al infierno. En el raro caso de que no fuera así, el alma dejaba de existir en el acto, después de ser triturada en pedazos, razón por la cual también le hacía lo mismo al lanzador pero en menor escala. Al menos esa era la idea que aceptaba la sociedad mágica. Esto significaba que también tenía el mismo efecto en la Tierra, por eso personas como Albus Dumbledore tenían un impacto tan negativo en el mundo. Sin mencionar que solo estaba jodido en la cabeza. Todo este conocimiento, impartido dentro de los Nargles, había sido transmitido a Luna quien, aunque era muy joven, sabía que había que hacer algo. Simplemente no ahora. Aún no era el momento. Sin embargo, los Nargles no eran las únicas criaturas extrañas que eran solo productos de la Tierra. Los unicornios eran una representación perfecta del espíritu y la energía de la Tierra antes de que se corrompiera. Puro y majestuoso realmente no podría describirlo. Otras criaturas como Testrals eran mutaciones que habían ocurrido a lo largo de los años debido a la corrupción que los humanos habían hecho a la Tierra. Representaban en lo que la Tierra se estaba convirtiendo ahora. Sin embargo, eran tan gentiles como los unicornios, y en realidad no eran malvados en absoluto, aunque solo eran más oscuros y más reservados. Mientras deambulaba por los campos alrededor de su casa, no pudo evitar pensar que era hora de... Luna. Escuchó a lo lejos, cena. Su pensamiento anterior desapareció con esa declaración. Oh, esperaba que estuvieran cenando Nettles. Esos eran sus favoritos, incluso si nunca los había tenido antes. Después de todo, era una chica bastante extraña. 2020. Los dementores también resultaron ser una mutación traída a la vida por la corrupción de la energía de la Tierra. Todo lo contrario del Patronus Charm, un hechizo basado en una criatura real que vivió hace miles de años, prosperaron con el miedo, la ira y la desesperación. Trajeron esos pensamientos y emociones a la superficie en los humanos, pero solo aquellos con la capacidad de usar energía natural podían verlos. Sin embargo, fueron fácilmente manipulados, ya que solo querían prosperar con esas emociones, por lo que fueron puestos como guardias de los criminales. Sin embargo, realmente no afectaban a los animales tanto como Sirius Black había descubierto durante su encarcelamiento en la prisión de Azkaban. Realmente no había sido más que un golpe de suerte que hubiera descubierto esto, ya que había salvado su cordura. Como un perro, su mente se acercó más a sus instintos más básicos, por lo que sabía que algo andaba mal cada vez que se transformaba. Sin embargo, tomó 3 años antes de que pudiera darse cuenta, los dementores lo distraían cada vez que se acercaba a descubrir lo que le había sucedido. Por un tiempo, pensó que se estaba volviendo loco, hasta que encontró rastros de magia en los rincones más profundos de su mente que sabía que no le pertenecían. Fue un proceso difícil.
Mientras intentaba deshacerse de la energía extraña, reconoció desde el principio que pertenecía a Dumbledore. Cuando finalmente se deshizo de él, sus recuerdos de la noche en que se realizó el Fidelius se desbloquearon y, por primera vez desde que fue sentenciado por primera vez a vivir en el infierno en la tierra, gritó, se enfureció y odió. Odiaba a Peter por traicionarlos, odiaba a Dumbledore por hacerle esto, pero sobre todo se odiaba a sí mismo por no hacer lo correcto y estar ahí para su ahijado. Nunca fue alguien que realmente pensara las cosas, como en las consecuencias de sus acciones, ni fue alguien que dijera que era una persona humilde, más bien un trapo arrogante si le preguntas a algunas personas. Lo que él era, por otro lado, era inteligente y astuto. Por mucho que trató de ocultarlo, se manifestó de una forma u otra. El sombrero seleccionador inicialmente quería que lo colocaran en Slytherin, sin importar cuánto suplicara que no fuera. Imagina su sorpresa cuando el sombrero, que no quería cambiar su decisión, llamó a Gryffindor en su lugar. Realmente nunca había pensado en eso, demasiado feliz de estar finalmente lejos de su familia, pero era bastante extraño y mientras pensaba en eso ahora, sabía que algo estaba pasando con eso. Sus bromas también eran una señal de lo lejos que estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería, o para humillar a una persona. En sus días de escuela, sabía que sus bromas eran bastante viciosas por naturaleza, y todo el asunto con Snap y Remus en la luna llena. Ahora bien, él realmente no había querido a Snap fuera del camino, no necesariamente asesinado sino asustado. En ese momento, sin importar lo que alguien dijera, el otro chico era tan malo, si no peor de lo que había sido porque dio lo mejor que recibió y se había cansado de eso. Realmente solo quería que el chico retrocediera y si mostrarle un hombre lobo iba a funcionar, entonces que así sea. Por mucho que no quisiera admitirlo en ese entonces, él era un Black, tan simple y claro como el día. Estaba en su sangre. Pero había crecido con los años y había aprendido a controlar sus impulsos, sin embargo, eso no significaba que fuera menos despiadado o menos astuto. En el momento en que saliera de Azkaban, iba a ver a su ahijado y luego estaba buscando a un tal Albus Dumbledore, y nada iba a detenerlo. Él era un negro después de todo. Mientras continuaba contemplando muertes cada vez más espantosas para Dumbledore, nunca notó que su mente se estaba volviendo cada vez más desquiciada. 2020. Estaba oscuro, como lo había estado durante años. Solo en muy raros momentos podía ver incluso el más mínimo parpadeo de luz. Lo odiaba, el sentimiento frío que los había envuelto a ella y a su esposo años atrás. Él estaba mucho peor que ella, no es que ella lo supiera. Hubo momentos en los que pensó que nunca podría escapar de la oscuridad, pero la luz en la forma de su hijo de 6 años siempre la sacó de la oscuridad, al menos un poco. Podía verlo, pero podía decirle cuánto lo amaba, solo podía hacer pequeñas cosas, como tocar su cabeza o mirarlo por largos periodos de tiempo. Quería contarle a alguien lo que realmente les había pasado con todas sus fuerzas, pero lo más que podía hacer era darle pequeñas pistas a su hijo en forma de envoltorios de caramelos. Cuando él se había ido, también no estaba su luz, pero sabía que volvería y cuando regresara sabía que tendría otra oportunidad de liberarse. Ella no iba a rendirse tan fácilmente. Si alguien hubiera prestado más atención a los envoltorios de dulces que le dieron al niño, podrían haber notado que alguna vez contenían pequeños dulces con sabor a limón. 2020. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Normalmente nunca habría hecho algo tan imprudente, tan estúpido y francamente idiota. Entonces, ¿por qué lo había hecho? Esto es lo que contemplaba mientras paseaba por su oficina en el castillo, completamente encerrado y alejado del mundo exterior. Decir que lo arruinó a lo grande sería quedarse corto. El Ministerio de Magia estaba en completo caos tratando de encubrir el desastre que había causado al mostrarle al mundo Muggle que la magia sí existía. No estaban haciendo un buen trabajo. Su conocimiento menos que estelar del mundo Muggle fue su perdición, ya que olvidaron a las personas, no sabían lo suficiente sobre tecnología para darse cuenta de que millones de personas lo habían visto en televisión y había sido grabado en diferentes estaciones. No iban a salir de esta fácilmente.
Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran descubiertos y expuestos por completo. Había recibido tantos aulladores y perdió su posición como jefe brujo por hacer no solo eso, sino también por permitir que una figura misteriosa se llevara al niño que vivió de la que nadie sabía nada, ni siquiera él. Incluso si lo hubiera espiado durante un mes, en realidad no había aprendido tanto como se había jactado. Sabía que algo andaba mal con él, simplemente no podía resolverlo, aunque no lo resolvería hasta dentro de bastante tiempo. Mientras Naruto había estado en su mente, había hecho más que solo leer sus recuerdos y ganar tiempo. Había establecido una técnica de sellado bastante compleja en la mente del hombre que lo afectaría cada vez que pensara en Naruto o Harry. No podía estar seguro de cómo afectaría al hombre ya que la técnica variaba para diferentes personas. Parecía que perjudicaba su juicio y su control sobre sus impulsos cuando estaban en su mente. Lo que Naruto no sabía era que no se detuvo allí. También sucedió que una persona perdió por completo fragmentos de su cordura durante un largo periodo de tiempo. Entonces, cuando Dumbledore se sentó con la cabeza entre las manos, no se dio cuenta de que estaba perdiendo partes de sí mismo muy lentamente a medida que pensaba en Naruto y Harry. 2020. Naruto observó cómo Harry jugaba con los sapos que había convocado antes. El niño se había sobresaltado cuando aterrizaron en un vasto campo de hierba sin cielo. Estuvo cerca, pero se las habían arreglado para hacerlo sin ningún problema. Después de haber sido convocados a la inversa, Naruto se había tomado el tiempo de explicarle a Harry de qué estaba hablando el anciano que habían conocido y dónde estaban ahora. Solo tomó 1 o 2 horas describir realmente qué era sin entrar en demasiados detalles y por qué estaban aquí. Le habría dicho más en ese momento, pero había sido un día agotador para los dos. Entonces, después de que Naruto había puesto a Harry a dormir la siesta, incluso si decía que era demasiado grande para las siestas, también se fue a dormir. Cuando se despertó más tarde, encontró a Harry jugando con los sapos que aún no habían regresado a la montaña. Harry parecía completamente fascinado de que los sapos pudieran hablar y hacer una multitud de cosas diferentes, ya que había crecido solo con los sapos normales del mundo, y quien no lo estaría. No tuvo el corazón para realmente interrumpirlo por algo tan serio como la charla que necesitaban tener sobre lo que iban a hacer ahora. Naruto sabía que pronto tendría que comenzar a enseñarle al niño, pero lo dejaría disfrutar de la libertad por un tiempo más antes de ponerse a trabajar en serio. Sin mencionar que había sido un mes bastante estresante para él y que también necesitaba un poco de tiempo libre. Cuando llamó a Harry, decidió que era hora de mostrarle al niño la creación más importante conocida por el hombre. Un tazón de ramen caliente y humeante, estilo receta Ichiraku. Había pasado demasiado tiempo desde que había tenido algo. Le mostraría el color de los dioses otro día, cuando sintiera que el joven podía manejarlo. Por ahora, sin embargo, necesitaba ramen, no sería él si no tuviera algo al menos una vez a la semana. Él era Naruto después de todo. Cap 8. Naruto sonrió mientras observaba al niño pasar por los formularios que le había mostrado solo unos días antes. Habían pasado algunas semanas desde que habían estado en este lugar, todavía no sabía cómo llamarlo, y Harry había florecido bajo su tutela. Al principio no había estado seguro de ser material Sensa, pero si podía enseñarle a Konohamaru el Rasengan, entonces ciertamente podría enseñarle a este chico lo que necesitaba saber para sobrevivir. Cuando lograron calmarse un poco, Harry le hizo una pregunta que lo dejó un poco desconcertado. ¿Por qué no había matado a Dumbledore? Para Harry era bastante simple. Mata al anciano y sus problemas desaparecerán. Sin embargo, para Naruto, era una pregunta bastante complicada. En el pasado tuvo muchas oportunidades de matar a sus enemigos. No mató a Sasuke cuando desertó de Konoha, o durante sus muchos encuentros, no mató a Nagato a pesar de que había matado a su Sensa, destruido su aldea y tratado de capturarlo. En cambio, se las arregló para darles la vuelta y hacerse amigo de ellos. Simplemente no estaba en su naturaleza matar a alguien a menos que no viera otra forma. El hecho de que matar estuviera en la descripción de su trabajo no se registró en él. Por lo que había logrado deducir de la mente del anciano, no era mejor que Danzo.
Sin embargo, eso no significaba que no pudiera ayudarlo. No era el ninja más impredecible por nada. Sin embargo, en lugar de explicarle todo esto a Harry, solo le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que se lo explicaría cuando fuera mayor. Sin embargo, se rió disimuladamente de la mirada furiosa en el rostro de Harry. Todavía no estaban seguros de lo que harían en unos años cuando Harry cumpliera 11, o incluso después de eso. Para Naruto, el mundo mágico podía salvarse, aunque le llevaría bastante tiempo y mucha paciencia, estaba seguro de poder hacerlo. Además, él era alguien que valoraba el cambio y necesitaba estar en el mundo, sabía que tendría que irse de este lugar en unos años y de pasar tanto tiempo con el chico, sabía que Harry era igual que él. El chico realmente había salido de su caparazón durante su tiempo aquí. Entre Naruto, el resto de los sapos, y ser capaz de expresarse sin temor a represalias, estaba demostrando ser un chico bastante inteligente, un poco ratón de biblioteca en realidad, que había descubierto el amor por las bromas, que era solo otro punto en el libro de Naruto. Harry en solo 2 semanas encontró su núcleo de chakra, por lo general tomó alrededor de 3 o 4 semanas, a menos que tuviera un núcleo anormalmente grande, que es un poco más fácil de encontrar. Debido a que era más difícil para aquellos con núcleos más grandes controlar su chakra, comenzó a Harry con ejercicios básicos de control y lo hizo practicar todos los días. No estaba seguro en qué tipo de arte se especializaría Harry, ya sea Nin-no-Gen o incluso Taijutsu. Probablemente no lo sabrían por un tiempo, al menos hasta que Harry creciera un poco más. Los pensamientos de Naruto se desviaron de Harry a lo que estaba pasando con el resto del mundo. Habían sido desconectados de él, por lo que realmente no sabían lo que estaba sucediendo. ¿Estaba conspirando el viejo? ¿Qué hay de lo que había sucedido después del juicio? Hablando del anciano, Harry había preguntado por qué no lo había matado y terminado con todo. Sabía que la gente normal no sabía nada sobre magia, o debería decir lo que pensaban que era magia. Finalmente había descubierto que era lo que permitía hacer a las personas que se hacían llamar usuarios de magia, que era lo que hacían. Sucedió cuando Harry usó lo que aparentemente se conocía como magia accidental en Gamakichi después de que le hicieran una broma. Naruto estaba practicando su Senjutsu, sorprendentemente funcionó donde estaban, y reconoció la energía que Harry estaba usando. Era energía natural y la estaba canalizando naturalmente sin cambios físicos como representación de su uso. Al principio había entrado en pánico, preocupado de que Harry comenzara a transformarse en una rana en cualquier momento, pero cuando recibió una mirada extraña del niño, supo que algo era diferente acerca de cómo lo afectaba. A través de un poco de experimentación, aprendieron que si bien era energía natural lo que estaba canalizando, era un poco diferente de lo que estaba usando Naruto. La energía del planeta era un poco diferente en este mundo que en el mundo del que venía Naruto. No había otra explicación de por qué tenía una sensación un poco diferente, y por qué Harry podía hacer cosas diferentes con el que las que podía hacer Naruto. Había intrigado a Naruto y comenzó a experimentar en su tiempo libre mientras Harry leía, entrenaba o simplemente holgazaneaba. Mientras tanto, estaba ocupado aprendiendo algunas cosas de Fukesaku y Shime que sentían que necesitaba saber, algunas técnicas que no conocía como Doton, Retsudotensu y Katan, Gamyo Endan, entre otras cosas. Así fue durante bastante tiempo, pero Naruto comenzaba a sentirse tenso. Cada vez que entraba en modo sabio, sentía algo raro. No necesariamente algo malo, pero no pudo evitar sentir una sensación de aprensión. Le ocultó sus sentimientos a Harry, pero sabía que algo estaba a punto de suceder, simplemente no tenía idea de qué. 2020. Las cosas habían empeorado para el resto del mundo. Cuando se confirmó que los hechos ocurridos en la sala del tribunal no eran falsos, la gente comenzó a entrar en pánico. No todos los días te enterabas de que en realidad existía tal cosa como la magia en el mundo. Algunas personas en realidad querían saber más al respecto, querían entender realmente qué era lo que hacía magia, bueno, magia. Sin embargo, había quienes le tenían miedo. Ellos fueron los que dijeron que tenía que haber venido de algún tipo de trato demoníaco con el diablo,
o algo por el estilo, y que necesitaban ser destruidos. Desafortunadamente, no fue la minoría la que pensó esto. El dicho de que los humanos temen lo que no entienden realmente se pone de manifiesto en este momento. Ese miedo condujo al odio, que a su vez condujo a la violencia. Dumbledore no ayudó en lo más mínimo. Muchos de los escuadrones de obliviadores del ministerio estaban trabajando las 24 horas para tratar de contener el problema. No había funcionado. No sabían nada sobre vídeos grabados o similares, por lo que cada vez que olvidaban a un grupo de personas, solo tenían que mirar las noticias de la noche para recordar los eventos que tuvieron lugar en la sala del tribunal y finalmente recuperaron la memoria de haber sido olvidados. Resulta que a la gente no le gustaba que sus recuerdos fueran alterados. Dumbledore solo empeoró las cosas al hacer campaña de que había hecho todo esto para demostrar que los muggles entenderían su mundo. Sin embargo, la forma en que lo hizo fue lo que causó problemas. Se dedicó activamente a lanzar magia en áreas muggles, usándola con frecuencia en niños. En su mente, simplemente estaba brindando a los niños un nuevo entretenimiento. Para los padres y muchos de los niños, él era un extraño con ropa extraña que les hacía cosas extrañas a sus hijos. La reacción no fue lo que llamarías cálida. Él, y todos los que se descubrió que tenían magia, pronto fueron condenados al ostracismo ya que los muggles pronto conectaron, correctamente, muchos eventos extraños a los usuarios de la magia. Los líderes mundiales que no sabían que la magia existía, que serían la mayoría de ellos, estaban violentamente enojados con aquellos que sabían de antemano. Los acusaron de tratar de quedarse con lo que podría ser un nuevo tipo de arma o una nueva fuente de poder para ellos, ya sea para usarlo contra ellos o para iniciar un nuevo tipo de guerra. Rápidamente se degradó a gritos, hasta que alguien sacó un arma y una persona murió. No pasó mucho tiempo después de lo que se conocería como la Tercera Guerra Mundial. No había comenzado como una guerra con peleas, más bien como una que trataba con espionaje. Los países enviaban a su gente a infiltrarse en lo que creían que eran comunidades mágicas, y aunque no habían tenido mucha suerte al principio, se las arreglaron para tropezar con una persona mágica bastante baja y borracha que vendía artículos ilegales en el mercado negro. Rápidamente fue llevado para interrogarlo y con la promesa de libertad, donde luego procedió a revelar todo lo que sabía sobre su mundo y cómo se escondían de los no mágicos. Obtuvo su libertad, sin embargo, no en la forma que le hubiera gustado. Nadie volvió a ver a Mundungus Fletcher después de eso. No pasó mucho tiempo después de que lograron encontrar la comunidad mágica local británica conocida como Diagon Alley. Sucedió que era esa época del año en que la escuela estaba a punto de comenzar de nuevo y las calles estaban llenas de familias y sus hijos. Entonces, cuando los militares llegaron inesperadamente, solo hubo caos. Caos puro y absoluto y no había forma de detenerlo después de eso. Muchos fueron llevados a instalaciones seguras para experimentar y ver qué era lo que permitía a los magos hacer lo que hacían. Hubo muchas muertes sin sentido en estos experimentos donde no encontraron nada útil. Fue en este punto que comenzó la verdadera lucha, los países enojados por lo que estaba sucediendo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a usar todas las armas a su disposición, lo que significa que usaron armas nucleares al mismo tiempo. Hubo un breve periodo de unos 5 segundos en el que hubo un silencio absoluto en el mundo mientras esperaban con la respiración entrecortada su muerte inminente. Y cuando hicieron contacto, los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Cap 9 Naruto no estaba seguro de lo que estaba pasando. Cuando se fue a dormir la noche anterior, estaba en su cama con Harry acurrucado a su lado, acaparando todas las sábanas. El chico había estado teniendo pesadillas recientemente y había preguntado en voz baja si podía acostarse con Naruto, y no era como si realmente pudiera rechazar al chico, así que simplemente se acercó y dejó que Harry se sentara a su lado. Así que fue un poco sorprendente para él encontrarse a sí mismo y a Harry acostados, no en su cama, sino en un plano de la nada que parecía bastante brumoso. Le tomó un momento asimilarlo, pero cuando lo hizo, saltó rápidamente mientras agarraba a Harry para tratar de despertarlo. «Harry, despierta», dijo mientras intentaba levantar al niño. Sin embargo, sus ojos permanecieron cerrados.
Naruto se estaba preocupando, no, estaba más que preocupado. Estaba casi en pleno pánico ahora. Despierta, Harry. No se despertará. Naruto rápidamente se giró hacia donde había escuchado la voz. Sin embargo, no vio nada más que la niebla eterna que lo rodeaba. ¿Quién está ahí? ¿Qué le hiciste a Harry?, dijo tranquilizándose. No le haría ningún bien entrar en pánico en esta situación. Levantó a Harry y lo sostuvo protectoramente en sus brazos mientras la voz hablaba de nuevo. Esta vez logró reconocerlo como una mujer hablando. Harry estará bien, solo necesito que duerma mientras hablo contigo, dijo la voz cuando la niebla comenzó a disiparse un poco. Lo que tengo que decir es algo que ningún niño necesita escuchar. ¿Y de qué necesitas hablarme que pueda ser tan importante?, dijo con cautela mientras la niebla se separaba una vez más para revelar a la persona que le hablaba. Apenas podía contener su sorpresa ante la persona que estaba frente a él. Cabello rojo oscuro, una cara suave y hermosa y ojos verdes penetrantes que solo había visto en una persona antes, la que tenía en sus brazos. ¿Eres tú? Sí, mi nombre es Lily Potter, o mejor dicho, el espíritu de Lily Potter. Los ojos de Naruto se agrandaron ante esa declaración. Pero, ¿cómo estás aquí y dónde está aquí? Es una larga historia, pero afortunadamente tenemos todo el tiempo del mundo que necesitamos para hablar, suspiró. Ella avanzó, pasó un poco junto a él y se sentó en un banco que había aparecido en el momento en que se movió. Ella le indicó que se acercara y él caminó con cautela hacia el banco en el que ella estaba sentada. Estuvieron en silencio por un momento antes de que Lily suspirara. Está bien, ¿por dónde empezar primero? ¿Qué hay de dónde estamos y por qué estás aquí?, dijo Naruto mientras acomodaba a Harry en sus brazos. El niño se movió bastante mientras dormía. Naruto todavía no estaba seguro de que en realidad se tratara de Lily Potter, pero en realidad no tenía más remedio que escucharla si quería averiguar qué estaba pasando. Está bien. Estoy aquí para hablarles sobre mi hijo en su mayor parte y lo que ha estado sucediendo en el mundo. Donde estamos es conocido por muchos nombres. Algunos lo llaman un plano astral y otros lo llaman una estación del despertar. Pero básicamente estamos en el limbo, dijo con una sonrisa amable que solo se amplió ante la expresión de Naruto. ¿Limbo? ¿Pero eso significa qué? Sí y no. Es bastante complicado, pero haré lo mejor que pueda para explicarlo. Comenzó cuando tú y Harry se escondieron. Dumbledore, en su ira autoinducida, logró exponer el mundo mágico al mundo mundano en una manera espectacular persiguiéndote, matando e hiriendo a personas inocentes en un edificio del gobierno, logró ser captado por la cámara. Dentro de una semana, el mundo entero sabía sobre el mágico que se había escondido debajo de las narices de todos. No pasó mucho tiempo antes de que los militares y el gobierno se involucraran y las cosas se intensificaron en toda regla. Guerra por el problema. Las personas y criaturas mágicas fueron capturadas y experimentadas para ver cómo podían hacer las cosas que hacían. La gente del mundo mágico fue procesada y casi exterminada por lo que hizo Albus. Fue realmente una escena triste de ver. Dijo esto con una voz sin emociones, como si estuviera tratando de contener sus sentimientos sobre el tema. Pero, ¿por qué le harían eso a toda esa gente? ¿Por qué incluso irían a la guerra por algo como esto?, preguntó Naruto en un tono desesperado. Lily suspiró profundamente antes de apartar la mirada. La gente teme lo que no entiende, y ese miedo puede conducir fácilmente al odio. Estoy seguro de que sabes de lo que estoy hablando dada tu historia. El mundo no siempre es un lugar agradable para vivir. Ese comentario dolió. No es que lo dijera maliciosamente, sino que le traía malos recuerdos de su infancia, que no había sido la mejor por obvias razones. Sí, sé exactamente lo que quieres decir, dijo en un tono bastante muerto. Ambos se quedaron en silencio por un momento antes de que Lily continuara. La razón por la que la guerra realmente comenzó es un poco enferma. Algunos líderes mundiales sabían sobre la magia y no le habían dicho a otros líderes de la nación al respecto.
No les dijeron porque casi no había sociedades mágicas en esas partes del mundo, y la magia era una necesidad de saber en ese momento. Querían usar la magia para sí mismos, para ver qué tan lejos podían llevarla para su uso personal. Todos querían más poder y vieron la magia como una forma perfecta de obtener ese poder. Sin mencionar que sentían que las otras naciones guardaban el nuevo poder para ellos mismos. Básicamente, todo era solo un gran grupo de codicia y autocomplacencia. A Naruto se le recordaba más y más el consejo en casa cuanto más escuchaba. Era como un niño haciendo un berrinche porque no podía conseguir lo que quería. Naruto casi tenía miedo de preguntar, pero sabía que tarde o temprano surgiría de todos modos. ¿Qué le hicieron a las personas mágicas y a las criaturas mágicas? Todos fueron experimentados. Les tomó bastante tiempo encontrar dónde estaban realmente debido a los diversos encantamientos que rodeaban las áreas donde los magos estaban más poblados, pero tuvieron suerte y lograron capturar a un individuo de voluntad bastante débil que pasó a regalar la ubicación a los militares extranjeros. Asaltaron el Callejón Diagon y muchos otros terrenos mágicos densamente poblados y se llevaron todo lo que pudieron encontrar. Se llevaron a los hombres, la mujer y los niños. Se llevaron a todas las criaturas mágicas, se llevaron todos los libros, todos los artefactos que se pudieron encontrar y dejaron todo en ruinas. Hicieron cosas horribles e indescriptibles a la gente y las criaturas y no sacaron nada de sus esfuerzos. No fue más que un desperdicio, dijo con vehemencia. Lo único que realmente lograron descubrir fueron cosas fuera de los libros y realmente no pudieron poner esos ejercicios en práctica. Cuando se dieron cuenta de que realmente no podían usar el conocimiento contenido en los libros, comenzaron a matarlos a todos. Fuera, pensando que serían una amenaza para ellos, cuando en realidad solo querían que los dejaran solos. Bueno, la mayoría de ellos de todos modos. Los otros países no estaban nada contentos con lo que estaban haciendo sus vecinos y eso desató la guerra, pero el caso es que tenían armas poderosas. Demasiado poderosos si me preguntas, ya que lograron destruir el mundo y a todos en él. Esa declaración envió un escalofrío por la columna vertebral de Naruto. ¿Qué quieres decir con que destruyeron el mundo? ¿Cómo pudieron destruir el mundo? Con lo que llaman WMD o armas de destrucción masiva. Devastó el mundo entero, matando a todos y todo y al final no hubo nada que nadie pudiera hacer al respecto. Así que todo esto comenzó porque salvé a Harry de su horrible tía y tío, dijo en un pequeño susurro. Su rostro estaba mortalmente pálido ante las noticias que estaba recibiendo. Quería pensar que lo que ella le estaba diciendo no era más que una mentira, pero era demasiado intrincado, demasiado coherente para ser realmente una mentira. No, no fue nada que hayas hecho, dijo con firmeza. Todo esto se debe a ese viejo manipulador y malvado llamado Albus Dumbledore y su enemistad con el espíritu errante conocido como Voldemort. Si no fuera por ellos, nada de esto habría sucedido. Oh, sí, me olvidé de eso. ¿Qué le pasó? Todavía estaba deambulando por algún lugar de Albania cuando todo esto estaba pasando. Si las cosas hubieran ido de otra manera, habría sido un gran problema en unos años. Afortunadamente eso no sucedió, pero bueno, ahora sabes lo que sucedió. Así que eso es todo. Estamos todos muertos. Después de todo lo que había pasado en su vida, morir mientras dormía a causa de una bomba, no era como pensaba que iba a ir. En realidad, fue un poco anticlimático para la muerte de un shinobi. Pensó en todos los niños que murieron a causa de esto, en todas las personas y criaturas. Fue como lo que sucedió en su mundo, excepto que esta vez lo mataron junto con todos los demás. Miró hacia abajo a la forma dormida de Harry, apretó sus brazos alrededor del niño y no pudo evitar la pequeña lágrima que salió de su ojo al pensar en el joven que nunca experimentaría los dolores y placeres que la vida tenía para ofrecer. Observó al hombre al que había llegado a respetar abrazando a su único hijo como su padre la abrazaría a ella después de una pesadilla. Sabía que él sería bueno para Harry y que Harry también sería bueno para él. Ella había visto por lo que él había pasado cuando era niño y sus aventuras a medida que crecía cuando descubrió que estaba cuidando a su hijo.
¿No podría haber pedido a alguien mejor para proteger a su hijo y enseñarle bien? Si ella y James no podían hacerlo, entonces él era la mejor opción para enseñarle el camino correcto y protegerlo si algo sucedía. No, hay una razón por la que estoy aquí contándote esto, dijo Lily en voz baja. Puedes regresar, antes de que todo esto comenzara. La cabeza de Naruto se disparó, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Tú y Harry no moristeis. Ese lugar en el que estabais, aunque estaba conectado a la Tierra, era una dimensión completamente nueva. Tú y Harry pueden regresar antes de que todo esto comenzara, al día en que se conocieron por primera vez. Puedes evitar que esto suceda y evitar que el anciano haga las cosas que está haciendo. Y puedes detener a Voldemort si él vuelve al poder, no, cuando él vuelve al poder. Solo tú y Harry recordarán lo que pasó si decides volver. Naruto estaba en estado de shock. Aquí estaba la oportunidad que deseaba haber tenido con su mundo, la oportunidad de regresar y salvar a todos. Y podría darle al niño en sus brazos la oportunidad de vivir su vida, su infancia, de la forma en que no lo hizo. Pero, ¿cómo es eso posible? Es un viaje en el tiempo. Ella le sonrió suavemente. Es posible, porque no vienes de esta dimensión. Todo el mundo tiene alguna forma de conexión con el planeta. Los Muggles son los que menos pueden conectarse con la Tierra. Los magos y las brujas están mucho más cerca porque de eso se trata la magia. Es decir, la energía de la Tierra. Incluso si han olvidado ese hecho, los animales y las criaturas mágicas son los más en sintonía con la Tierra por varias razones. Pero tú, que viniste de una dimensión donde la Tierra es muy diferente, donde estás mucho más conectado con tu planeta, que puedes controlar los elementos mismos, y donde tienes la capacidad de conectarte directamente con el planeta y usar tu cuerpo como conducto de su energía. Cuando entraron por primera vez en lo que llaman modo senino sabio en esta dimensión, establecieron un vínculo con el planeta mismo. Ese vínculo, pase lo que pase, siempre estará ahí de una forma u otra. Las técnicas que usaste para crear esa subdimensión de bolsillo fueron alimentadas por tu poder, que se ha empapado en la energía de la Tierra misma, es lo que se usará para enviarlos a ambos de regreso. Entonces, si tengo este derecho, seremos enviados de regreso al día en que nos conocimos usando el bolsillo submarino como un tipo de base para que viajemos. Exactamente, dijo ella. Pero, ¿no seríamos enviados de regreso al día en que nos escondimos por primera vez? Normalmente sí, lo habrías hecho, pero todo se remonta a esa conexión que tienes con la Tierra. Se usará como una correa por la que viajarás. El bolsillo secundario se usará para llevarte a un punto determinado. Pero esa conexión se usará para llevarte de vuelta al principio. Pero, ¿y si sucede lo mismo? ¿Qué pasa si Dumbledore revela la existencia de la magia nuevamente y sucede lo mismo? Entonces todo habrá sido en vano, dijo Naruto lentamente. Sus temores no eran infundados. Si Dumbledore lo atrapó con Harry, fácilmente podría conducir al mismo resultado que antes. Lily estaba callada. Realmente no quería decir esto, pero sabía que sería la única manera de que las cosas estuvieran bien al final. No sucederá si Harry todavía vive con mi hermana y su esposo. ¿Qué? Lloró Naruto. ¿Por qué querrías que volviera con esa gente? Eres su madre. Por supuesto que no quiero que regrese con Petunia, pero si no se queda allí, entonces Dumbledore sospechará y descubrirá lo que está pasando y estaremos justo donde empezamos, dijo un poco verde en la cara. Harry tiene que volver con Petunia y él tiene que ir a Hogwarts cuando cumpla 11 años. Ojalá las cosas fueran diferentes, pero hay tantas cosas que van a pasar en esa maldita escuela que tendrán un profundo impacto. Efectos sobre el mundo mágico y el resto del mundo en general. Confía en mí, dijo mirándolo a los ojos, los suyos brillando con lágrimas, es lo último que quiero para mi único hijo. Pero sé que estarás allí para él, para guiarlo y protegerlo porque puedo. En este mundo, eres lo único que realmente tiene. Por favor, ¿harías esto por mí? ¿Cuidarías de mi hijo? ¿Cómo podría rechazar tal pedido? Se había encariñado mucho con Harry y lo habría cuidado incluso si Lily no se lo hubiera pedido.
Miró a Lily, que tenía una mirada tan desesperada en su rostro que realmente no necesitaba pensar mucho en su respuesta. Yo me ocuparé de Harry, es una promesa. Gracias. 2020. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. Lily ahora cargaba a Harry mientras dormía. Ella dijo que había querido abrazar a su hijo por un rato, como cualquier madre querría. Mientras los miraba a los dos, había una pregunta para la que Naruto quería una respuesta y esta probablemente sería su única oportunidad de obtenerla. Lily, dijo lentamente, espero que no te importe que te pregunte, pero... Sí. ¿Sabes cómo sobrevivió Harry esa noche? Pensé que la maldición asesina no podía ser bloqueada. Bueno, realmente es simple. Es una cosa que Dumbledore hizo bien cuando llegó a la conclusión de por qué Harry sobrevivió. Cuando James nos dijo que nos fuéramos, ya había protecciones para mantenernos allí y yo sabía que lo haría. No ser rival para Voldemort, James fue asesinado con la maldición asesina y luego vino por nosotros. Realmente no había mucho que pudiera hacer, así que antes de que derribara la puerta, todo lo que pude hacer fue darle a mi hijo un último beso en la frente y tratar de suplicar por su vida. Voldemort no me quería, dijo que me perdonaría y que solo quería matar a Harry, pero no podía dejar a mi único hijo a merced de ese monstruo. Entonces, acepté la maldición de frente, sabiendo lo que me sucedería. Fue el sentimiento más horrible, pero el hecho de que estaba al tanto de lo que estaba pasando fue sorprendente. Más tarde descubrí que cuando me paré frente a esa maldición de buena gana, esperando contra toda esperanza que Harry estuviera bien, que mi magia y una huella de mi alma se quedaran con Harry. También hubo un poco de magia de la tierra involucrada en esto, pero honestamente no sé qué hizo. Si protegió a Harry o me salvó de ser enviado al infierno o de que mi alma fuera destruida, realmente no lo sé. La tierra es algo tan quisquilloso que su magia es impredecible y sorprendente. Sé que la cicatriz en su frente es el símbolo de protección que le dejé. Para ser honesto, realmente no es una cicatriz en absoluto. Lo salvó y, a su vez, me salvó de que mi alma fuera destruida por eso. Maldición. Es por eso que estoy aquí y James no, porque estaba protegido, en su mayor parte, del peor efecto de esa maldición. La maldición puede destruir el alma de uno o enviarla directamente al infierno. También se debió en parte a esa profecía que se hizo poco antes de su nacimiento y un poco de suerte, y aquí estoy. Qué terrible maldición, poder destruir el alma de uno. Sí, realmente lo es. Naruto, ¿qué planeas hacer cuando regreses? Bueno, ya que Harry tiene que quedarse con esas personas, les voy a hacer una pequeña visita. Van a lamentar el día que se metieron con Harry. Y no suelo usar la palabra lamentar, dijo con un ligero brillo sádico en sus ojos. No por nada era el mejor bromista de Konoha. Lily se rió de ese último comentario. Sabía que él haría lo correcto por Harry, incluso si tuviera que vivir con los Dursley. Miró hacia abajo cuando escuchó un gemido. Parece que Harry se está despertando, dijo mientras miraba a su hijo. Harry, hora de despertar, hijo. 5 minutos más, murmuró. Sus ojos se abrieron de golpe ante el sonido de la risa de una mujer junto con la familiar risa de barítono que sabía que provenía de su tutor. Miró para ver a una mujer hermosa con cabello rojo y una cara suave mirándolo fijamente. Los ojos, sin embargo, le dieron una pista de quién podría ser. Mamá. Ella asintió, y eso fue todo lo que él necesitaba ver antes de que su rostro quedara enterrado en su hombro, lágrimas de alegría empapando el suéter que llevaba puesto. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad, solo madre e hijo. Naruto permaneció en silencio, no queriendo entrometerse en un momento tan privado. Él se habría ido para darles algo de espacio, pero Lily simplemente le hizo señas para que bajara. Cuando Harry se apartó de los hombros de su madre, miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, preguntándose dónde estaban. Cuando puso sus ojos en Naruto, inmediatamente comenzó a hacer preguntas. Naruto-sensei, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? Naruto suspiró.
Ese niño es una pregunta simple con una respuesta muy larga y complicada. Lily sentó a Harry entre los dos mientras Naruto comenzaba a explicar en una versión bastante abreviada lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Harry estaba comprensiblemente molesto con la noticia de lo que le había pasado al mundo y el hecho de que iba a volver a vivir con los Dursley. Pero, ¿por qué tengo que volver? Simplemente me van a poner de nuevo en el armario, gritó. No quiero volver a vivir con ellos, quiero quedarme contigo. Harry, dijo Naruto en voz baja, puede que tengas que vivir con los Dursley, pero no hay forma de que te traten como lo hacían antes. ¿Cómo sabes eso?, preguntó desanimado mientras se apoyaba contra el costado de su madre. Porque voy a mantenerte a salvo de ellos, incluso si tienes que vivir con ellos. Solo te ponen un dedo encima, si encuentro un cabello fuera de lugar en tu cabeza desordenada, entonces tienen que lidiar conmigo. Y malditas sean las consecuencias, dijo con fuerza, mientras miraba a Harry a los ojos, mostrándole la promesa y la determinación que brillaban bajo sus iris azules. Harry solo había visto a Naruto ponerse así cuando habían estado en la sala del tribunal antes de que todo esto sucediera. Sabía por el tono de su voz que las cosas saldrían bien. Normalmente lo hacían alrededor del rubio. Lentamente asintió con la cabeza, ya que sabía que realmente no tenía muchas opciones en el asunto. Está bien, iré. Pero quiero un sapo conmigo por si acaso, dijo Harry con un puchero en los labios. Si iba a volver a sufrir con los Dursley, no iba a sufrir solo. Naruto solo se rió entre dientes antes de alborotar su cabello haciéndolo aún más desordenado de lo que estaba antes. Trató de enderezarlo, pero se dio por vencido después de unos segundos, calificándolo de causa perdida. Se volvió hacia su madre para ver si lo ayudaría, pero a juzgar por la gran sonrisa en su rostro, no iba a ser de ninguna ayuda. De repente, Lily jadeó y se giró para mirar a Naruto mientras agarraba a Harry más cerca de ella. Naruto, ya casi es hora de que ambos se vayan, dijo con tristeza. Harry, quiero que sepas que no importa lo que te amo. No importa lo que digan los demás, solo debes saber que te amo con todo lo que soy. Yo también te amo, mamá, dijo mientras las lágrimas caían lentamente por su rostro. Yo también te amo. Mientras envolvía sus brazos alrededor de él, una vez más se volvió para hablar con Naruto. Me alegro de saber que alguien como tú está cuidando a mi hijo. Ten cuidado con el viejo y con Voldemort, Naruto. Lo haré. No tienen nada que ver conmigo, dijo un poco pomposamente. Presume, fue la respuesta amortiguada de Harry mientras se desenredaba de su madre para dirigirse hacia donde Naruto estaba parado ahora. Solo una cosa más antes de que te vayas. Todo será igual que el día en que te conociste, excepto por algunas cosas. Las técnicas que usaste seguirán activas. Eso significa que la dimensión del bolsillo secundario seguirá estando allí debido a la forma en que vamos a usarlo, aunque en realidad aún no lo hayas hecho. ¿En serio? Pero, espera, ¿cómo? Viajar en el tiempo es tan confuso. Sí, supongo que puede ser, estuvo de acuerdo Lily cuando la niebla comenzó a condensarse alrededor de su forma. Harry, Naruto, aunque no puedo esperar a verlos a ambos nuevamente, espero que no sea hasta que ambos sean terriblemente viejos. Mamá, ojalá no hubieras muerto. Desearía que aún estuvieras viva, gritó Harry mientras ella se volvía más distante. Oh Harry, estoy vivo. Dentro de ti, todavía vivo. Mientras no te olvides de mí, seguiré estando contigo. Y como dije, nos volveremos a ver algún día. Cuando se desvaneció por completo y la oscuridad se apoderó de ellos, pudieron escuchar su último susurro en la distancia. Un día. Cap 10. Harry miró fijamente la carta en sus manos con una mirada en blanco en su rostro. Todavía no estaba seguro de querer hacer esto a pesar de que sabía que realmente no tenía demasiadas opciones en el asunto. No quería ir a Hogwarts, en realidad no, a pesar de que sus padres habían ido allí. Sabía que tendría que aguantar al anciano tratando de manipularlo en la imagen del niño que vivió, que era algo que él no era, y sabía que también tendría que aguantar la enseñanza de mala calidad allí. Oh,
no lo malinterpretes, sabía que había buenos profesores en Hogwarts por lo que había oído, pero eso no se comparaba con las cosas malas que había oído sobre algunos de los profesores. Profesores de historia que pueden poner a cualquiera a dormir con solo hablar de un tema, profesores de pociones verbalmente abusivos que trataron a los estudiantes injustamente y cuidadores inútiles y desagradables, solo por nombrar algunos. Se quitó el pelo de los ojos pensando que necesitaba un corte de pelo pronto, mientras echaba otro vistazo a la carta. Suspiró y miró por la ventana de su habitación, en el número 4 de Privet Drive, a la casa al otro lado de la calle donde vivía Naruto. Actualmente no había nadie ocupando la casa, ya que Naruto le había dicho a principios de esa semana que se iría a manejar algunas cosas que debían hacerse. Si bien no sabía qué estaba haciendo Naruto, ya que el hombre se negó a decírselo, sí sabía que era muy importante lo que fuera que estaba haciendo. Mientras escuchaba a sus ruidosos parientes moviéndose por las escaleras, recordó cuando las cosas en la casa comenzaron a cambiar para él. Cuando regresó por primera vez a vivir con los Dursley, estaba bastante preocupado por la situación, francamente aterrorizado para ser honesto, pero no lo admitiría en voz alta. Eso fue hasta que llegó Naruto y habló con los Dursley. Si bien no sabía lo que se había dicho, ya que no había estado en la habitación en ese momento, cuando su tía y su tío salieron de la habitación, estaban mortalmente pálidos y temblaban de miedo de la cabeza a los pies. Naruto prácticamente saltó fuera de la habitación con una sonrisa bastante espeluznante en su rostro. No, estaba bastante seguro de que no quería saber qué pasó en esa habitación. Siempre. En cuanto a Dudley, bueno, Harry no pensó que volvería a estar bien de la cabeza después de que Naruto atrapara al niño acosando a los niños, incluso después de haber tenido una conversación con él. Una vez más, Harry no quería saber qué le hizo al otro chico, pero no hace falta decir que no ha acosado a nadie desde entonces. Si bien Harry tenía que vivir con los Dursley o el anciano se enteraría, realmente no pasaba mucho tiempo allí. O estaba al lado con Naruto, o fuera del país por el día aprendiendo cosas que nunca creyó posibles. Por supuesto, regresó antes del anochecer para que las cosas no fueran demasiado obvias gracias al Yatsu de Naruto. Habían estado en todo el mundo en el transcurso de unos años, Estados Unidos, Italia, Japón, China, Alemania y Noruega, solo por nombrar algunos lugares. No todo había sido solo por diversión. Naruto lo llevaría a los aspectos mágicos de los países, bajo un gen ya que nadie podría disiparlo ya que era chakra, no magia o energía natural como había llegado a aprender. Aprendió sobre criaturas mágicas, sobre diferentes culturas mágicas, leyes mágicas y cómo interactuaban entre sí dependiendo del país. Realmente fue una experiencia de aprendizaje para ambos. En ese momento, realmente no sabía qué estaba pasando cuando Naruto lo dejaba con un clon y se iba solo a algún lado, pero cuando le preguntó, le dijo que estaba haciendo conexiones en el mundo mágico y obteniendo información que sería útil más adelante en la línea. Lo que Harry no sabía era que básicamente significaba que estaba desenterrando a la gente. Encontraron un poco de información sobre su herencia cuando fueron a Gringotts. Es decir, después de que obtuvieran al menos 5 juramentos de privacidad diferentes de los Goblins. Ninguno de ellos estaba contento con eso, pero lo hicieron porque si había algo que los Goblins respetaban más que una gran cantidad de oro era el poder, y eso era algo que Naruto tenía en abundancia. Descubrieron que si bien la familia Potter era antigua, al menos tan antigua como los Black, habían perdido casi todo su dinero en los últimos años debido a todos los fondos que invirtieron en la guerra y las malas inversiones. Harry todavía no podía creer que su padre hubiera sido lo suficientemente miope como para poner casi todo el dinero que tenían en la guerra, dejándole nada más que una bóveda de confianza para pasar la escuela. Sin mencionar algunas de las cosas ridículas en las que invirtió su dinero. Honestamente, hasta el día de hoy, se quedó atónito en su mente y en la de Naruto como una persona podía gastar más de 5 millones de galeones en tan poco tiempo. Aunque sabía que su padre ayudaría con el esfuerzo de guerra, quien no, él mismo no sería tan estúpido como para poner tanto dinero que terminaron casi en la ruina, pero eso es lo que pasa cuando trabajas. Para Dumbledore.
Barra inversa, al menos su madre tuvo la previsión de abrir su propia cuenta aparte del dinero que ganaba con su trabajo en el ministerio. Todavía no estaba seguro de lo que hizo, pero debe haber sido importante ya que ella había ganado lo suficiente para que él viviera cómodamente durante unos años después de graduarse. También fue un poco impactante saber que él también era descendiente de la familia Peverell. Según los duendes, en quienes era un poco reacio a confiar realmente desde su primer encuentro con ellos, la línea Peverell se remontaba incluso más allá de la época de los fundadores de Hogwarts, que era algo que no mucha gente podía decir. No se sabía mucho sobre ellos, ya que la bóveda había estado cerrada durante siglos, aparte del hecho de que fue uno de los primeros en extinguirse dentro de la línea masculina. Hubo quienes se disputaron la jefatura de la familia, pero aparentemente había ciertos atributos que uno tenía que tener para reclamar la jefatura de la familia o incluso para usar el anillo de herencia, que había desaparecido hace algunos años. Sin embargo, eso no había sido todo lo que lograron hacer mientras estaban en Gringotts. Naruto mismo instaló su propia bóveda llenándola con tantas monedas que hizo que a Harry se le saliera un ojo. Naruto obviamente había visto su rostro porque se volvió hacia él con una sonrisa arrogante antes de decir, «Oye, tienes que empezar en algún lado, ¿verdad?». Harry no había sabido cómo responder a eso además de un pequeño movimiento de cabeza. Ese también había sido el día en que tanto Harry como Naruto descubrieron cómo Gran Bretaña Mágica lo veía. Un salvador, un héroe, alguien digno de elogio por sobrevivir a algo que nadie sobrevivió antes. Hizo que ambos sacudieran la cabeza con disgusto. Mientras miraban los libros sobre él, Harry se sintió más indignado y disgustado que nunca en sus pocos años de vida. Todas las mentiras impresas sobre él, todas las historias falsas sobre cómo venció dragones y salvó doncellas fueron suficientes para hacerlo vomitar. Naruto, al ver su expresión, los sacó rápidamente del callejón Diagon y los llevó de regreso a su casa en Privet Drive, donde Harry procedió a meterse debajo de las sábanas y fingir que no acababa de leer lo que había leído. Volvió a mirar su carta de Hogwarts y suspiró. Esperaría hasta que Naruto regresara para enviar su respuesta. 2020. Naruto estaba actualmente sentado en una reunión con la Junta de Gobernadores, ignorando sus balbuceos inútiles mientras hacía parecer que estaba escuchando con gran atención. Una habilidad que adquirió después de años de escuchar a Aire zumbando una y otra vez en clase cuando era niño. Porque estaba aquí en una reunión con la Junta era algo que solo Naruto sabía. Aunque les dijo a todos los demás una razón por la que podían aceptar, quería un puesto en el personal de la escuela, pero no era su única razón. Sabía que Harry iría a Hogwarts este año y que estaría en la línea directa de las miras manipuladoras de Dumbledore. No iba a dejar que su joven protegido manejara eso solo, de ninguna manera. Normalmente, alguien en su posición, un sin nombre, ni siquiera sería considerado por lo que estaba tratando de hacer, pero gracias a toda la suciedad que tenía sobre todas las personas en la habitación, no tuvo problemas para cambiar las cosas en su favor un poco. Ser un ninja ciertamente valió la pena de muchas maneras. Algunas pistas aquí, algunos juegos de palabras sutiles allá, y la mayoría de los miembros de la Junta estaban sudando y moviéndose en sus asientos. Sus hábitos nerviosos solo se intensificaron cuando Naruto dejaba que su mirada se detuviera en ellos por un segundo o dos de más. A juzgar por las miradas que le daba el otro rubio en la habitación, parecía estar molesto por las magistrales manipulaciones de Naruto, y tal vez un poco celoso. ¿Cuál era su nombre? Mallory o algo así. Oh, bueno, a Naruto no le importó porque 3 minutos después obtuvo el puesto. ¿No se sorprendería Harry de verlo cuando se bajó del tren el 1 de septiembre? Realmente se había encariñado con el pequeño diablillo como le había dado por llamarlo. Sabía lo que era crecer sin amor y no quería que Harry perdiera esa inocencia que la mayoría de los niños tenían como él cuando era niño. Por eso hizo lo que le hizo a los Dursley. Escena retrospectiva. Después de enviar a los niños fuera de la habitación, Naruto se volvió hacia los Dursley con una mirada que podría haber detenido a una manada de rinocerontes en estampida. Muy bien, mira, ballena gigante. Ese chico tiene que vivir en esta casa y ninguno de nosotros está contento con la situación.
Así que esto es lo que va a pasar. Harry consigue una habitación de verdad, ropa adecuada, al menos 3 comidas al día, y absolutamente ninguna tarea. Después de las últimas que le diste, no me atrevería a que le des más. Vernon, que había estado pasando por un arco iris de colores todo el tiempo que Naruto estaba hablando, saltó con toda la bravuconería que pudo reunir para mirar al hombre más alto y de aspecto más amenazador. No queremos a ese monstruo aquí en esta casa y no hay nada que puedas hacer para que lo mantenga aquí. No sé quién crees que estás diciéndome lo que puedo y no puedo hacer en mi propia casa, pero te arrepentirás de haberme hablado así. Vernon esperaba muchas cosas en ese momento, que Naruto explotara, que retrocediera, que se asustara. Lo que no esperaba era la risa tranquila y la sonrisa inquietante que apareció en el rostro de Naruto. Vernon, perdiendo parte de su valor, comenzó a retroceder mientras Petunia estaba paralizada por el miedo. Que cuando ambos comenzaron a tener visiones de sus propias muertes mientras el aire se volvía sofocante y se saturaba con el sentimiento de la muerte. Usted, señor, ha cometido un gran error, dijo Naruto. Y cuando sus ojos se volvieron de un rojo llameante, Vernon pudo sentir que algo goteaba lentamente por la pierna de su pantalón mientras miraba a los ojos de lo que ahora llamaba demonio. Los gritos resultantes fueron música para los oídos de Naruto. Final de retrospectiva. Esos fueron buenos tiempos, pensó Naruto cuando la reunión terminó y todos comenzaron a salir por la puerta. Rápidamente miró a su alrededor para asegurarse de que estaba solo antes de regresar a Private Drive para encontrarse con un Harry bastante ansioso. Cap 11 extra como disculpa por tardarme tanto. Naruto apareció en el dormitorio principal de su casa, y de inmediato se deshizo de la capa que llevaba puesta. Honestamente, ¿cómo se esperaba que se moviera en esa cosa? La primera vez que lo usó estuvo a punto de tropezarse con el dobladillo varias veces. Después de que terminó de cambiarse, Naruto convocó a un pequeño sapo y le dio instrucciones para que Harry supiera que había regresado. No pasaron 5 minutos cuando escuchó que la puerta se abría de golpe y tenía los brazos llenos de un joven recién cumplido de 11 años con el cabello tan desordenado como el suyo. ¿Cómo te va, chico? Naruto dijo con una amplia sonrisa. Harry pareció vacilar por un momento antes de meter la mano en el bolsillo de su pantalón y sacar un sobre color crema. Recibí mi carta de Hogwarts, tal como dijiste que lo haría. Se desvaneció. Pero... bueno, no estoy seguro de querer ir. Quiero decir, seguro de querer ir a la escuela a la que fueron mis padres y todo eso. Dejó de tratar de calmarse antes de volver a hablar. Realmente no quiero ir a un lugar donde me miren como si fuera una especie de mesías o algo así. Sin mencionar que el anciano estará allí y sabes lo que intentará. ¿Qué hacer y voy a tener que lidiar con esto solo y...? Harry habría seguido si no fuera por la mano que había colocado sobre su cabeza. Levantó la vista para ver a Naruto todavía sonriéndole ampliamente. Niño, ¿qué te hace pensar que te dejaré ir a ese lugar solo? Harry quedó momentáneamente aturdido. Todo este tiempo estuvo preocupado por tener que lidiar con todo esto solo, y Naruto ya tenía una salida para él. Empezó a reír en voz baja, realmente no debería haberse sorprendido si las cosas que Naruto le había dicho que había hecho cuando era niño eran ciertas. Pero, ¿cómo? Comenzó. Eso es para que yo lo sepa y tú lo descubras más tarde. Además, no deberías haber tenido que preocuparte por eso en primer lugar. Son los adultos los que se supone que deben cuidar y proteger a los niños, y como adulto yo considero tu bienestar como mi responsabilidad. Eso significa que puedes acudir a mí para cualquier cosa y haré todo lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? Terminó con seriedad. Harry asintió con la cabeza rápidamente. Entendió lo que Naruto estaba tratando de decir. Ahora, si mi memoria no me falla, es el cumpleaños de alguien, ¿no? Harry se quedó boquiabierto. ¿Cómo diablos podía haber olvidado su propio cumpleaños? Naruto, que parecía saber lo que estaba pensando, se rió suavemente antes de volver a hablar. Ahora, ¿qué es lo que quieres hacer primero? Solo le tomó un momento decidir lo que quería.
Quiero conseguir mi varita. 2020. Se abrieron paso por el callejón Diagon a un ritmo pausado ya que tenían mucho tiempo para matar. El callejón en sí estaba bastante concurrido, ya que era la época del año en que los niños obtenían útiles para el próximo año escolar. No les tomó mucho tiempo llegar a la tienda de varitas de Ollivander. Con un disfraz, Harry había impedido que sus muchos fans se dieran cuenta de quién era. Cuando entraron en la tienda polvorienta, la ansiedad de Harry comenzó a mostrarse en su rostro. Si bien estaba extremadamente feliz aprendiendo de Naruto, realmente quería aprender la magia que sus padres biológicos habían conocido. Muchos pensamientos ridículos acerca de no poder emparejar con una varita comenzaron a entrar en su cabeza, y comenzó a ponerse aún más nervioso de lo que ya estaba. Naruto, quien debió haber visto la expresión de su rostro, colocó una mano sobre su cabeza, un gesto familiar que generalmente era más que suficiente para calmarlo. Acababa de empezar a relajarse, cuando una voz desde atrás lo hizo saltar. Rápidamente se dio la vuelta para ver a un hombre de aspecto bastante anciano con cabello blanco desaliñado y ojos desenfocados mirándolo. Ah, me preguntaba cuándo lo vería, señor Potter, dijo sabiamente. Tanto Harry como Naruto se tensaron ante la mención de su verdadero nombre. ¿Cómo lo hizo? Oh, cuando has estado tanto tiempo como yo, tiendes a aprender una o dos cosas, dijo. Se movió hacia Harry lentamente, enfocándose en el lugar donde estaba cubierta su cicatriz. Lamento decir que fui yo quien vendió la varita que cometió el hecho, pero en ese entonces no podría haber sabido realmente lo que iba a pasar, murmuró en voz baja. Ahora, naturalmente, estás aquí por una varita, por supuesto. ¿Cuál es el brazo de tu varita?, preguntó mientras se dirigía hacia la parte trasera de la tienda. Harry, quien todavía estaba un poco sorprendido, simplemente extendió su brazo derecho donde, menos de un segundo después, una cinta métrica tomó rápidamente sus números. Ollivander regresó de atrás con montones y montones de cajas delgadas, y comenzó a empujar pedazos de madera en su rostro. Los resultados fueron nada menos que espectaculares o, como Naruto lo describiría más tarde, una de las malditas cosas más divertidas que jamás había visto. Aparentemente, mientras trabajaba con Naruto a lo largo de los años, el entrenamiento con energía natural y chakra en general lo había hecho un poco más fuerte que los niños de su edad mágicamente. Cuando se combinaba con varitas que no eran adecuadas para él, bueno, las cosas explotaban, se incendiaban, se desintegraban y cambiaban a un color rosa intenso permanente, todo en el lapso de 20 minutos. En ese momento, Harry, cuyo rostro parecía un tomate en ese momento, estaba un poco irritado por su falta de éxito con una varita, así como por la risa de Naruto en el fondo y la sonrisa bastante espeluznante que Ollivander le mostró. Tenía en la cara. Pasaron otros 20 minutos antes de que Ollivander saliera con lo que Naruto llamaría una sonrisa de comemierda mientras cargaba delicadamente una sola caja en sus manos. Sacó una varita delgada y oscura de la caja y lentamente se la entregó a Harry. «Prueba este», dijo en voz baja. Desde el momento en que tocó su piel, Harry supo que algo era diferente con este que con los otros que había probado. Se sentía extraño en sus manos. Mejor, mucho mejor, que los otros que había probado pero que aún no eran rival para él. Al ver que no pasaba nada, la sonrisa de Ollivander se desvaneció rápidamente. Estaba seguro. Comenzó. Pero no importa. Usted, señor Potter, ha sido mi cliente más engañoso hasta la fecha. Por un tiempo estuve seguro de que la varita en tu mano sería adecuada para ti, pero parece que estaba equivocado. ¿Eso significa que no tienes más varitas para probar?, preguntó Harry nervioso. Naruto también se enderezó un poco ante la pregunta de Harry. Por supuesto que no, tengo muchos más. Harry respiró aliviado. Naruto, que hasta ahora se había contentado con permanecer en un segundo plano, habló. ¿Eso significa que tenemos que probar todas las varitas que tienes en tu tienda? Porque parece que te quedan bastantes. No, no tendrá que probar el resto de las varitas. Sé cuál es la perfecta para él, y con eso, se fue rápidamente antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada.
Regresó ni un momento después con una caja extremadamente polvorienta que parecía no haber visto la luz en años. Prueba este. Al igual que antes con la varita anterior, sintió algo diferente a lo que había sentido con las otras varitas. Sin embargo, a diferencia de la otra varita en la que sintió que faltaba algo, en cambio sintió la extraña sensación de finalización. La sensación estuvo acompañada por una amplia gama de chispas de colores saliendo de la punta de su varita. Bueno, dijo Givender después de un minuto de silencio, parece que encontramos tu varita elegida. Roble, 13 pulgadas con una combinación inusual de cabellos de unicornio y testral. Debo admitir que es una de las combinaciones más inusuales que he tenido. Jamás se ha hecho. ¿Por qué es eso?, preguntó Naruto. Por lo que representan. Un unicornio es una de las criaturas más puras de esta tierra con muchas propiedades curativas y representa la longevidad entre otras cosas. Los testrals, por otro lado, son casi todo lo contrario de un unicornio. Incluso poder para verlos, debes haber visto morir a alguien con tus propios ojos. Si bien no son peligrosos en lo más mínimo, son criaturas oscuras por el simple hecho de que es la forma en que es su magia innata. Hizo una pausa por un momento para recuperar el aliento. Realmente podría continuar, pero creo que hemos pasado suficiente tiempo aquí y creo que pronto tendré otros clientes. Serán 7 galeones, por favor. Naruto pagó rápidamente al hombre, bastante cansado de estar en la polvorienta tienda tanto tiempo, y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Harry, sin embargo, se quedó en la puerta por un momento, con un millón de preguntas ardiendo en su cabeza, aunque solo una permaneció al frente de su mente. Y, como si estuviera leyendo sus pensamientos, Ollivander habló una vez más. Si te preguntas acerca de la reacción que tuviste con la varita que sostenías antes de la última, creo que fue por el simple hecho de que era hermano de la que te dejó esa cicatriz en la frente. Los ojos de Harry se abrieron bastante cómicamente, y cuando Naruto lo sacó por la puerta, ninguno de los dos escuchó las últimas palabras de Ollivander para ellos. Ese chico hará grandes cosas con esa varita algún día, grandes cosas de hecho. 2020. Mientras salían de la tienda, algo más estaba molestando a Harry. Naruto, ¿cómo sabemos que no le dirá a nadie que estuve allí hoy? Naruto lo miró por un momento antes de tocarse ligeramente la punta de la nariz, con una sonrisa en su rostro. Secreto, dijo con aire de suficiencia. Harry decidió en ese mismo momento que siempre odiaría los secretos, incluso si necesitaban ser guardados. 2020. El resto del día había ido bastante bien, ya que no había nada que le hubiera llevado tanto tiempo como conseguir su varita. Aunque muchas brujas las miraban constantemente, o más bien Naruto, que estaba haciendo un buen trabajo al ignorar a su creciente club de fans. Harry descubrió que esto era una fuente inagotable de diversión durante todo el día y se burlaba de él sin piedad al respecto. Eso fue hasta que notó que las miradas también le llegaban. Parecía que aunque no se parecían en nada, al menos para ellos, muchas de las brujas pensaban que eran padre e hijo. Parecía que pensaban que podían cumplir ese papel de madre faltante y constantemente enviaban ojos Go-Go a los dos. Decir que ambos estaban decididamente asustados sería quedarse corto. Aparte de estar inmensamente asustado, no pasó nada más durante el tiempo que pasaron en el callejón. Aunque Harry vio a un hombre grande que salía de Gringotts palmeando suavemente su bolsillo delantero por alguna extraña razón. Sin embargo, no pensó en nada de eso, probablemente era un poco de oro. También se las arregló para ganar un nuevo amigo en una lechuza blanca bastante hermosa a la que llamó Hedwig, mientras que Naruto logró encontrar un compañero en una lechuza real de aspecto bastante feroz, para quien todavía no se le había ocurrido un nombre. Tomaron el autobús noctámbulo de regreso a las afueras de Privet Drive antes de caminar el resto del camino hacia sus respectivas casas. Aunque Harry realmente no podía llamar a la casa Dursley su hogar, ya que ese lugar estaba reservado para la casa de Naruto al lado. Naruto guió a Harry a la casa de los Dursley, asegurándose de que tuviera sus cosas, y la lechuza, dentro de la casa de manera segura, mientras se aseguraba de que los Dursley supieran que él todavía estaba cerca y que podía obtenerlas en cualquier momento que quisiera.
Por supuesto, el efecto de ojos rojos ayudó inmensamente con eso. Se quedó con Harry, examinando las cosas que habían comprado en el callejón ese día, hasta que el niño se durmió. Antes de irse, asustó a los Dursley una vez más por si acaso, y una buena carcajada, antes de dirigirse a su casa y quedarse dormido. 2020. Para Harry, el mes siguiente tuvo que ser uno de los más largos que jamás había experimentado. Tuvo sus aspectos más destacados, pero en su mayor parte, fue simplemente aburrido. Aproximadamente una semana y media después de haber ido al callejón Diagon, Naruto, en un golpe de genio al azar, logró crear un sello que, en efecto, ocultaría su mente de aquellos que intentarían leerlo. Ocultó su mente mientras proyectaba recuerdos falsos que se basaban en lo que realmente hizo ese día y en su propia personalidad. Cuando Harry le preguntó cómo se las arregló para pensar en la idea, se quedó bastante callado y mencionó solo un nombre: Orochimaru. Harry supo de inmediato de lo que estaba hablando. Naruto le había dicho muchas cosas sobre Orochimaru y lo parecido que parecía ser a Voldemort. Pero, ¿cómo te ayudó pensar en Orochimaru a pensar en esto?, él había preguntado. Debido a que la técnica de Orochimaru para apoderarse del cuerpo de otra persona implicaba sumergirse profundamente en la mente de dicha persona. Eso me hizo recordar que Dumbledore puede leer la mente y bueno. Realmente no había mucho que decir después de eso, así que Naruto plantó los sellos en la base del cuello de Harry donde la tinta se hundía en su piel permaneciendo invisible para todos menos para Naruto y Harry. Antes de que se dieran cuenta, el resto del mes ya había pasado y estaban en camino hacia King's Cross. Aunque Naruto le había asegurado muchas veces a Harry que todo estaría bien, se estaba poniendo cada vez más nervioso por todo esto. Deseaba poder hacer lo que hacían antes e irse solos y fastidiar a todos los demás, pero sabía que eso no podía suceder por dos razones. 1. El mundo no lo lograría y 2. Naruto le había transmitido su voluntad de nunca rendirse a Harry, y no estaba dispuesto a decepcionar a su sensa/diagonal pseudo figura paterna. Cuando apareció King's Cross, Harry solo pudo pensar una cosa: esto va a apestar. Bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima, mis amigos. De verdad lamento no haber podido, pero aquí lo compenso con casi 2 horas de Harry Potter y Naruto Uzumaki. Así que gracias por ver y de verdad siento no haber subido videos antes. Ahora, sin más que decir, nos vemos y hasta la próxima. Lo más probable es que este video esté listo el día de hoy a las 9 de la noche. O si no da tiempo, lo subiré mañana sin falta, porque aquí ya son las 8:48 de la noche. Así que no sé si se podrá subir completamente o no. Pero o lo subo hoy a las 9 de la noche o lo subo mañana antes de las 10 de la mañana. Ahora, sin más que decir, gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su gran botón de like y nos vemos a la próxima. Y muchísimas gracias por el apoyo recibido a esta teoría. Si quieren más teorías como esta, más capítulos, lo que sea, pídanlo en los comentarios. Y si quieren un saludo, igual. Sin más que decir, nos vemos, que les vaya bien, chau chau.